Muy bien, abra su Biblia en Tito capítulo 1, versículo 5. Estaremos nada más compartir un reto a los líderes por el reto que han tomado el día de hoy. Tito capítulo 1, versículo 5, dice así la palabra: póngase de pie. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Oremos. Padre Celestial, pedimos que tu palabra, Señor, pueda ser de reto y de edificación para cada oyente, Señor. Bendice sus vidas y que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Una sola palabra de ser líder creo que es influencia. ¿No es así? Creo que un líder siempre va a influenciar, ya sea para bien o para mal, pero va a ser de influencia. Pero ¿qué es lo que queremos nosotros? Un influyente positivo. Amén. No solamente aquí en la iglesia, sino empezando en su casa. ¿No es así? También siendo en mi trabajo, en mi comunidad, con mis vecinos, que yo pueda ser una influencia positiva. Y recuerde que el liderazgo, en un sentido espiritual, no es un puesto ni es un título en sí, es un proceso interactivo, o sea, con las personas, en el cual una persona ejerce una influencia positiva sobre seguidores voluntarios. Amén. Así que no es una influencia política, sino positiva. Y el verdadero liderazgo no es efectivo hasta que se desarrolle en otros. Porque estoy siendo un ejemplo, estoy retando a otros con mi ejemplo a que sirvan a Dios, a que amen a Dios. Como dijo el apóstol Pablo, para que sigan mis pisadas. Y como líderes, y esto cabe no solamente como un líder, puede caber como un padre, puede caber como un cristiano, como un buen empleado en mi trabajo, o un buen vecino. Tu conversión debe de ser evidente. Amén. En segundo lugar, tu conducta debe de ser ejemplar. Tercer lugar, no debe de haber duda en tu buen testimonio. En cuarto lugar, debemos ser leales a los principios bíblicos y también debemos de ser leal a la iglesia, pero sobre todo tenemos que ser leal a Dios. Amén. Y hablar de liderazgo creo que es muy fácil, ¿verdad que sí? Muy fácil, decir, hagan esto y hagan lo otro, y la palabra dice esto y este principio dice lo otro, pero creo que lo difícil es practicarlo. ¿No es así? Y más difícil aún, ejercerlo bien. Y hay que orar a Dios, ¿para qué, hermanos? Para que envíe obreros a su mies. ¿No es así? Que Dios siga enviando Aarones y Urs para ayudarnos. ¿Y con qué fin? Poder delegar responsabilidades, porque el trabajo es mucho. Amén. Así que creo, hermanos, que algunos tienen el síndrome de la jarra de las dos orejas. Ya saben cuál es esa, ¿verdad? Se pone sus manos sobre la cintura y ahí está la jarra de dos orejas, ¿no? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Y por qué están haciendo lo otro? Son los hermanos tamaleros. Ah, ¿vende tamales, pastor? No, esto está mal, aquello está mal y aquello está mal. Y no hay problema, cualquier persona tiene el derecho de opinar y dar opiniones, ¿no es así? Pero creo que lo importante es qué hacer al respecto. ¿No es así? Y es lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios te ataca directamente, pero siempre, ¿verdad? Dice la palabra, ya no hurten. Pero ¿qué dice el Señor? Pónganse a trabajar. ¿No es así? Así que, pero ¿sabe qué, hermanos? Nuestra tarea como cristianos y sobre todo como líderes no es solamente ocupar un puesto, sino desarrollarlo. Eso es lo importante. ¿Desarrollarlo en quién? Que no solamente yo sea desarrollado, sino poder desarrollarlo en otros. Steve Jobs, dijo él, la gerencia, o él en un punto mundano, ¿verdad? La gerencia o administración en el mundo consiste en
persuadir a la gente a hacer cosas que no quieren hacer, mientras que el liderazgo, o sea, cristiano, consiste en inspirar a la gente o a los cristianos a hacer cosas que nunca pensaron que podían hacer. Creo que eso es lo importante del liderazgo. ¿Cuál es nuestra tarea como líderes, hermanos? Y esto lo he enseñado ya con los hermanos: ayudar a la gente a descubrir, sus dones espirituales, primero, a descubrirlos; segundo, a desarrollarlos; y tercero, a desplegarlos. Ponerlos en práctica y ayudar a otros a que también desarrollen los suyos. No es de que, ya cumplí con lo mío, es que vámonos. No, tengo que hacer algo más o la mía extra. Yo defino el liderazgo espiritual como el saber dónde Dios quiere que la gente esté y tomar la iniciativa usando sus métodos para llegar hasta ese punto clave que Él quiere, para llevarlos ahí. Pero ¿en qué, hermanos? En total dependencia a Dios, no en nuestras fuerzas, porque si es en nuestras fuerzas, el primer día, la primera semana nos vamos a cansar, ya no vamos a querer hacerlo. Pero tiene que ser en total dependencia de Dios. Y el trabajo principal de un líder es enfocarse en la visión, pero a la vez, como dijo aquí el Señor, ¿verdad?, a través de Pablo a Tito, corregir lo deficiente. ¿Para qué? Para llegar a esa meta, esa visión, ese propósito que Dios tiene para la iglesia. Pablo le encarga a Tito, en Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente, o sea, los defectos, lo incompleto, lo incorrecto, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Así que no importa la iglesia, por muy rica, muy pobre, chica o grande, tiene deficiencias. Como líderes somos deficientes, estamos aprendiendo, estamos cambiando, estamos dejando de hacer ciertas cosas. ¿Con qué fin? De parecernos más a Cristo. Amén. Y eso es lo importante. Y en todo lugar, trabajos, hogares, iglesias, siempre habrá deficiencias, siempre habrá faltas. Y por esa razón Dios ha puesto líderes. ¿Con qué fin? De mejorar eso, no tanto criticarlo y condenarlo. No lo están haciendo bien o no, esto, y está bien, pero el punto es mejorarlo, hermanos, crecer. Así que creo que ya se dio cuenta que no es fácil trabajar con los sentimientos de la gente. ¿No es así? No es fácil trabajar con pecadores. No es fácil trabajar con diferentes pensamientos. No es fácil trabajar con las personas cuando traen tanto problema a sus vidas. Y no es fácil trabajar con personas que tienen malas actitudes. Pero tenemos que, alguien tiene que ensuciarse las manos. Yo creo que como líderes no estamos para sacarle la vuelta a estas personas. Tenemos que tratar con estas personas porque así nos las mandó el Señor. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Capacitarlas, entrenarlas. ¿Para qué? Para que hagan el trabajo del Señor. ¿Quiénes eran los apóstoles? Personas común y corriente como usted y como yo. ¿Sí o no? Pecadores también. ¿Y qué dijo el Señor de ellos? Vosotros sois la luz del mundo. No los juzgó, tú eres un esto y tú eres un lo otro y que no sé qué, y tú vas a hacer esto y lo otro. No. Vosotros sois la luz del mundo. Tenemos que dar cierta motivación a poder ayudarles a sacar lo mejor de ellos para que den lo mejor de ellos. Amén. Así que seamos como seamos, todos tenemos una función dentro de la iglesia. Toda persona que ha entregado su vida a Jesús, dice el apóstol Pedro, que mínimo tenemos un don. Y tenemos que desarrollar ese don dentro de la iglesia. Fue lo que leímos durante el liderazgo o las elecciones en Efesios 4:11. Y Él, o sea, Cristo Jesús, y Él mismo constituyó. Es Dios quien nos pone, no somos nosotros, hermanos. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cuando usted vea este versículo de estos personajes que Dios ha puesto en la iglesia, acuérdese siempre de la mano o los 5 dedos. Apóstoles, primero. Thumbs up. Los mejores, ya no hay más, conforme a Hechos. ¿No es así? Ya no hay más como ellos. Los apóstoles creo que fueron los mejores y los primeros discípulos que el Señor usó para fundar su iglesia y fue creciendo en etapas. El segundo dedo o el siguiente es este dedo, es el profeta. Repent and thou shalt be saved, ¿verdad? Arrepentíos, que ese era el trabajo de el profeta, ¿no? El tercer dedo es el más largo, el evangelista. Pero no es que el evangelista sea largo, pero sino que creo que es el dedo, creo yo,
el dedo más fuerte de la mano. ¿Por qué razón creo yo? Porque es el medio, a través del evangelio, que Dios une a Dios y el hombre, y creo que es el más resistente en sí a través del evangelio. Y luego viene el cuarto dedo, que es el pastor. En sí parece el dedito más débil en un sentido, pero es muy importante, ¿no es así? Y luego viene el quinto dedo. ¿Cómo le dicen este? ¿El meñique? No, ¿cómo le dicen? Pinky. Ok, pinky. que el final es el del maestro, porque a veces pensamos, es para sacar la cerilla, pastor, pero no. O rascarse el oído, porque la palabra dice que en los últimos días muchos tendrán comezón, ¿verdad? De oír, pero hay que tener comezón para aprender de la palabra. Y Dios ha puesto maestros en la iglesia con el fin de edificar su iglesia. Así que cada miembro tiene una función importante dentro de la iglesia. Dice la palabra en versículo 12, ahí donde leímos en Efesios, a fin, fíjate la meta, el plan, el propósito de Dios, a fin de perfeccionar. Usted dirá, pero pastor, nadie es perfecto ni lo será sobre esta tierra, somos pecadores. No está hablando de ese tipo de perfección que nosotros pensamos que es, libre de pecado, libre de defectos. No está hablando de eso, está hablando de un punto, nivel de madurez, a tal manera que nos parecemos más a Jesús, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Fíjese, no enfocado en una persona. ¿Ve usted? Para la edificación del cuerpo ¿de quién? De Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo, hermanos? Nosotros los cristianos, ¿verdad que sí? ¿Y cuál es su función? Edificar el cuerpo de Cristo. Por eso Dios nos ha puesto como líderes. ¿Con qué fin? Edificar su cuerpo aquí en la tierra. Amén. Así que yo creo que servir a Dios, hermanos, es un honor. Ser usados por Él, entrenados por Él, capacitados por Él, con el fin de llevar el evangelio y que las almas conozcan de Jesús. Creo que es un honor, hermanos. Y creo que no existen malas iglesias. Creo que en un sentido puedan existir malos líderes en un sentido. Y podemos serlo porque podemos enseñar una herejía, hermanos. Podemos enseñar la palabra erróneamente. Por eso hay falsas iglesias, falsos maestros, falso de todo, de tantas cosas. Pero debemos de ser sabios y pedir a Dios sabiduría para saber elegirlos bien, que Él sea los que Él ha mandado. ¿Cuáles son las características del líder? Primero, líderes comprometidos. Amén. Líderes comprometidos. ¿Cuántos líderes comprometidos tenemos hoy aquí en esta tarde? Gloria a Dios. Una ocasión vino el CEO o el director general a una junta con todos los empleados de su compañía que él estaba corriendo. Y el jefe, estando ahí en esa junta, él hace una pregunta a todos los que estaban ahí, a los asistentes, y pregunta él: ¿quién sabe quiénes son los 3 mejores o las 3 mejores personas de ventas en esta compañía? La mayoría de todos los asistentes ahí levantaron su mano. Yo sé quién es el 1, quién es el 2 y quién es el 3. Y luego él hace otra pregunta: ¿quién ha invitado a comer a uno de estos 3, cualquiera, para que les enseñe cómo lo hacen? Nadie levantó la mano. ¿Ve usted cómo es que tenemos que ser intencionales, hermanos? En poder buscar la manera, la forma de poder capacitarme, poder crecer, aprender de otros con el fin de, pues queremos mejorar, ¿sí o no? Y esa es la realidad. Los líderes no nacen siendo líderes. Los líderes en un sentido se hacen, somos llamados por Dios. Y dice Josué 24:14, la primera parte dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Es un reto que Él nos está haciendo. Ven a hacer esto y lo vas a hacer de esta manera. Y hay personas que dicen: yo no tengo compromisos con los hombres, mi compromiso es con Dios. Y si es verdad, nuestro compromiso es con Dios. Esa debe de ser nuestra expectativa o nuestra actitud hacia eso. Pero Dios dice: por cuanto tú lo hiciste a uno de estos, a mí lo hiciste. En un sentido, en el momento que tú sirves a la gente, sirves a Dios. Amén. Así que servir a las personas es también servir a Dios. ¿Qué significa comprometerse? Para mí, palabra sencilla, significa
involucrarse, hermanos. Involucrarse. No existe liderazgo sin compromiso, sin involucrarse. Amén. No es suficiente decirle a la gente qué es lo que tienen que hacer. Tenemos que ser el ejemplo. Tenemos que ir por delante. Amén. Dice Tito capítulo 2, versículo 7. Tito capítulo 2, versículo 7. Fíjese el reto que le hace Pablo aquí a Tito. Tito 2:7 dice: presentándote. Miren nomás ahí con esa sola palabra. Qué gran reto, ¿no es así? Presentándote. ¿Qué dice luego? ¿Qué es la siguiente palabra después de presentándote? Tú. Es algo personal, no es así, directo, individual, en todo, ¿verdad? ¿Y qué reto le da Pablo aquí? Como ejemplo. ¿Pero de qué? De buenas obras, en la enseñanza, pero no cualquier enseñanza, sino que mostrando integridad. ¿En qué, hermanos? A la palabra, integridad a la palabra de Dios y en la persona, seriedad. Versículo 8, palabra sana e irreprochable, de modo que ¿qué? Que el adversario se avergüence. Como mira, oiga, estaría bueno hacer un sermón, ¿cómo avergonzar al diablo? ¿Sí o no? Pues mira, aquí tengo que ser serio. Tengo que ser, aparte, enseñar la palabra sana y irreprochable, mostrando integridad y siendo buen ejemplo. Mira, ya está ahí un sermón ahí con los puntos, ¿verdad? De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros, porque fue ahí arriba y va, y pues allá nos va a acusar, ¿no es así? Un liderazgo con un firme compromiso va a impactar, ¿sabe cómo, hermanos? Por medio de su ejemplo. El apóstol Pablo lo dijo así. 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué decimos algunos de repente? No me mires a mí, yo soy pecador. Tú mira al Señor. ¿Has escuchado eso o no? Y el Señor que dice, no, te tienen que ver a ti para que me puedan ver a mí. ¿Sí o no? Filipenses capítulo 3, versículo 17 también dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis y se involucra ahora en nosotros, dice. Nunca quedó fuera. ¿Quieren un buen ejemplo? Mírenme a mí, miren los hermanos. ¿Ah? ¿Qué es compromiso, hermanos? Para cada persona creo que significa algo diferente. Para un boxeador, bueno, yo pienso que es todavía levantarse después de que le han dado hasta por un gancho al hígado, ¿no? De que me voy a levantar y le voy a dar otra vez. Para un maratonista, tal vez correr otras 10 millas extras cuando ya no puedo y no tengo fuerza, pero tengo que darle. Para el soldado, tal vez es subir la colina sin saber qué estará de qué lado, ¿no? Para el misionero, es hacer a un lado su comodidad. ¿Con qué fin? Para que las personas conozcan de Jesús. Para el líder, creo que es ser ejemplo de sacrificio, negándonos a nosotros mismos. ¿Con qué fin? Para que otros nos imiten. Amén. Porque muchas veces las personas ahora, ¿qué es lo que sacan? No, que la hermanita llega bien tarde, y que esta hermanita se la pasa chismeando, y que aquella hermanita no ora, y que aquella hermanita no evangeliza y no sé qué. Y pueden ser contadas esas personas, pero la mayoría son ejemplares. ¿Por qué no ves el que, mira, estos hermanitos siempre llegan temprano? Estos hermanitos siempre son muy generosos. Estos hermanitos siempre están orando y siempre están evangelizando y siempre están dando un buen ejemplo y siempre están sirviendo al Señor. Pero queremos ver los poquitos que se están portando mal y los buenos, porque siempre la carne quiere irse por el lado negativo, ¿no es así? Así que, hermanos, me gustó lo que dijo Arthur Corton. Dijo así: nada es más fácil que hablar palabras. Nada es más difícil que vivirlas día tras día. Fácil dice hablar, pero vivirlas y día tras día, eso cuesta. Amén. Así que el compromiso, ¿sabe qué es el compromiso, hermanos? Es lo que nos enfoca en la visión. Es lo que nos presiona a cumplir, como dijimos en la mañana, a cumplir lo que hemos prometido. Es lo que nos levanta cuando tenemos sueño. Es lo que nos impulsa
a ser serviciales, y es la fuerza que me empuja cuando las cosas se ponen difíciles. Es lo que me impulsa en sí a agradar a Dios, y es lo que me recuerda que un día mirarás el bien y tendrás galardón en el reino de los cielos. Quiero retarles a que pague el precio de servir a Dios. Servir a Dios, hermano, no es fácil. Servir a Dios es fácil. Tengo que estar a tal hora ahí, y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. A veces no es fácil, pero tenemos que hacerlo. Sepa que el reino de Dios no avanza en corazones obligados, avanza en corazones comprometidos. Primera de Pedro capítulo 5, se lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Ahí usted la puede ver en la 60. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 2 dice: cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. El rebaño no es suyo, no es mío. ¿Es de quién? Es de Dios. Él fue el que derramó su sangre por ellos, no nosotros. Amén. Dice: háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. 3. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Guíenlos con su buen ejemplo. Amén. Edité una declaración que dice así, hablando de aquella persona que se ha comprometido con Dios: reconozco que el Señor, mi Dios, es responsable de que yo esté en este lugar de liderazgo. Por lo tanto, seré su representante, escuchando su palabra y obedeciendo su voz mientras cumplo con mis responsabilidades. Por encima de todas las sugerencias y consejos, buscaré conocer primero el consejo de Dios Todopoderoso, revelado en la Escritura. En toda decisión grande que tenga que ver con mi participación en este puesto, me refugiaré y me apoyaré en el Espíritu de Dios más que en mi propia carne, más que en mi talento o el de cualquier otra persona. Me empeñaré en llevar a cabo el liderazgo de esta posición bajo el control total del Espíritu Santo. Con todo mi corazón temeré al Señor Jesucristo, mi Dios, y le reconoceré como la cabeza soberana de esta iglesia. Él merece mi fidelidad sin reservas, mi sumisión, diligencia y compromiso. De esa manera honraré su nombre. Amén. La fuerza, hermanos, de una iglesia local, independientemente de su tamaño o su forma de liderar o organización, es el compromiso de todos sus líderes y miembros. Amén. Si cada miembro de la iglesia asume su compromiso, la iglesia será sólida y capaz de alcanzar al mundo, cumplir con su propósito, con su visión y con su misión. Hazte la pregunta: si toda la iglesia fuera como yo, pensando en usted, si toda la iglesia fuera como yo, ¿cómo estaría la iglesia? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? ¿Cree usted que haría una diferencia positiva o una diferencia negativa? ¿Cómo sería mi iglesia si todos fueran idénticos que a mí? Imagínese. ¿No cree usted que es un reto? Por ejemplo, pensando en los jóvenes, varones que están presentes ahorita aquí, pregúntese usted: quisiera que mi hija se case como un hombre igualito a mí. Si usted pone una sonrisa en su boca, significa que es un hombre ejemplar. Pero dice: no, pastor, entonces tiene que cambiar. ¿Sí o no? Esa es la realidad, hermanos. Así que, ¿cuáles son las características del líder? Primero, líderes comprometidos. Segundo, líderes resilientes. A ver, dígalo conmigo: líderes resilientes. Josué capítulo 1 versículo 9. ¿Quién se lo sabe de memoria? Amén. Esforzarse es ser resiliente. Pues, ¿qué es resiliente, pastor? De resiliencia es la capacidad que tiene
una persona para superar circunstancias difíciles y luego adaptarse a esa situación, a ese ambiente, a esa atmósfera. ¿Con qué fin? De seguir adelante a pesar de lo que esté pasando. Porque hay personas que enfrentan situaciones muy difíciles en su vida. Un ser querido pasó a la presencia del Señor, o una enfermedad seria, o tal vez perdí mi trabajo, o un accidente. Pero esas personas, cuando son resilientes, tienen la capacidad de adaptarse a esa situación y funcionan bien a pesar del problema que ellos pudieran estar enfrentando. Que no andan amargando a todo el mundo, es que nadie me entiende y nomás yo estoy sufriendo, nadie ha sufrido como yo, y que no sé qué. Y están dando un mensaje negativo, ¿no? No, que como dice el dicho, ¿verdad? Caras vemos, y hacen su trabajo y lo hacen con todo su corazón, ¿no? Pero yo creo que una persona que es resiliente tiene la capacidad de adaptarse y superar la adversidad. Que eso no maneja su vida, sino que ella o él maneja las circunstancias en un sentido. Y sabe que Pablo era un cristiano, pero también era un líder resiliente. Dice en 2 Corintios, quiero que vaya ahí, 2 Corintios capítulo 11, versículo 23. 2 Corintios 11, 23, dice: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número. Nomás con esos azotes, ¿sabe qué, pastor? Ahí nos guachamos. Búsquese a alguien más. Esto no es para mí, ¿verdad? Imagínese, nada más de lo que estamos aquí presentes. ¿Usted ha recibido algunos azotes por ser cristiano, por servir al Señor? Y si los hubiera recibido, ¿qué hubiera hecho? No, o sea, no conviene ir a la iglesia, ¿verdad? Imagínense, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 25. 3 veces he sido azotado con varas. No, ya con eso, no, como dice el hermano Noé, no es negocio. Una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. 26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Sí, imagínense. El apóstol Pablo, que a pesar de las circunstancias, eso no le desanimó. No, esto no es para mí. No, eso está triste. Si el Señor es eso. No, ¿saben qué? Adiós. No, esa no era su actitud. Miren nomás. ¿Fue motivo para desanimarse y él aventar la toalla? ¿Fue motivo para desanimarse y aventar la toalla, Pablo? No, hermanos. Al contrario, con más ganas y con más fuerza sirvió al Señor. Y dice el versículo 7, dice: y además, o sea, de pilón, para que sepan, ¿verdad? Y además, dice, de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. ¿Qué cosa es, hermanos? La preocupación por todas las iglesias. Miren nomás. Y una de ellas era Tesalónica. Y dice la palabra en primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8, dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido, dice, entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. ¿Qué hacía? Hacía tiendas para no hacer cargo de ustedes. Yo trabajo con lo mismo para poder comer y sustentarme y moverme de aquí a allá. Dice: os predicamos el evangelio de Dios. Wow, Pablo es una admiración, hermanos. Es un ejemplo y es un reto para nosotros. Un líder resiliente que lograba adaptarse en situaciones difíciles. Es interesante cómo Pablo, antes de conocer a Jesús,
Era un fariseo arrogante, orgulloso, asesino y aparte salvaje. Que el Señor, ve a Ananías y ora por él. Y va Ananías ahí. ¿Y por qué quiere que ore? Por Saulo. Saulo no es un asesino. Y él fue y estaba ahí. Y donde él lo ve, ¿sabe qué es lo interesante de esta historia? Donde él lo ve, pues estaba ciego Pablo, ¿no es así? Y ahí estaba sentado y tal vez Ananías lo mire. Ojalá y te quedes ciego. ¿Le dice eso? ¿Qué le dice? Hermano Saulo, el Señor me ha enviado. Qué interesante, ¿verdad que sí? Y el Señor hizo la obra con él. A pesar de quién era él, se vio donde el Señor transformó su corazón. Y sin duda alguna, hermanos, vemos que el Señor hizo el milagro en su vida. ¿Por qué? Porque era un hombre transformado por completo en su esencia, en su manera de pensar, de actuar, de compartir, todo. Y aún para nosotros un reto en las futuras generaciones. Pero fue una persona que no titubeaba, hermanos, en el servicio a Dios. ¿No es así? Y dice Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Trato de agradar a los hombres? Dijo él, porque si yo todavía, dice, agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Wow. Quisiera que Pablo estuviera en estos días aquí. Digo yo, ¿qué estaría predicando Pablo con todas las tonteras que se están enseñándonos? Qué interesante, me encantaría. Pero ahora vivimos en una era de cristal. Cualquier cosa los ofende, los desanima. Cualquier cosa, con eso tienen suficiente para dejar de congregarse. ¿No es así? Cuando antes se predicaba, como dicen, se predicaba el pecado, pues la gente cambiaba de vida. ¿Y ahora? ¿Qué hace la gente? Me cambio de iglesia y me voy a otra que me tolere y que acepte como yo soy, ¿verdad? Pero no es eso. Es que voy a cambiar con el fin de hacer la voluntad de Dios. Aparte de Pablo, hermanos, hay líderes que Dios levanta y que trabajan a escondidas, y a veces no nos damos cuenta de esas personas que están trabajando y que están sirviendo al Señor. Y vea usted, Pablo llegó a ser un gran líder, pero digo yo, ¿a quién usó el Señor para que esto llegara a ser lo que se llegó a ser? Bueno, quiero que vaya a Hechos capítulo 9, versículo 15. Sabemos que Jesús dijo de Pablo en Hechos 9:15, dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pero ¿sabe qué? Dios llama a Saulo, que al final llegó a ser Pablo, pero ¿sabe qué? Usó a Bernabé, hermanos, para que Pablo al final viniera a ser un gran líder, incluyendo a Juan Marcos. A lo que vemos de ello y hasta lo que sabemos de Bernabé, no escribió ninguna carta. En lo que vemos del Nuevo Testamento, ni una sola escritura que tal vez él haya dicho esto o lo otro. En un sentido sí, indirectamente sí lo tenemos, pero vemos, hermanos, que el hombre que lo instruyó tanto a Pablo como a Juan Marcos, fíjese nomás, pensando en ellos dos, en Pablo y Juan Marcos, escribieron, como quien dice, la mayor parte de lo que es el Nuevo Testamento. Y vemos de que Bernabé fue un hacedor de líderes, inconscientemente en un sentido, un hombre en el cual los apóstoles le llamaron hijo de consolación. Hechos 4:36 es lo que se dice de él también. Pero conforme a Hechos 9:26 dice que Pablo, después de un tiempo de su conversión, Pablo vino a Jerusalén y él trató de unirse a los discípulos, pero la última parte del 26 dice, y todos le temían, no creyendo que era discípulo. ¿Por qué, hermanos? Por lo que había hecho. Pero la gente estaba obteniendo ya confianza en él, le tenían miedo. Pues perseguía a la iglesia, asesinaba a los cristianos, era el asesino a sueldo del sumo sacerdote. Hasta con cartas, mira, sí, ve, y te damos cartas para que vayas aquí donde quieras y tú mátalos. Y dice la pasta que de los cabellos, ¿no? Alguien se tomó el tiempo y el riesgo por Saulo, hermanos. Y ese fue Bernabé. Vio la capacidad en Pablo. Este es un gran instrumento y no se equivoca el Señor cuando dijo, instrumento me es este. Cuando todos le sacaban la vuelta o se escondían al verlo,
Hubo un hombre llamado Bernabé que él se puso delante de él y se le atravesó en el camino a esta persona. Cuando todos los demás le tenían miedo, pero él vio una oportunidad en la vida de Pablo. Y dice Hechos, capítulo 9, versículo 27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Miren, me encontré a este muchacho y quiero que lo conozcan. Esto y esto ha hecho. Entonces al final él se convirtió al Señor, pero Bernabé también se convirtió en su defensor. Hey, tomen confianza. ¿Ve usted cuán importante a veces tienen que ser los amigos, los compañeros, en el cual para que se acerque a un grupo de personas como los cristianos, hermano, a una iglesia? Usted es clave para esto, para que otras personas vengan a la iglesia y usted ni se imagina cómo Dios puede tocar el corazón de esa persona y usar esa persona para la gloria de Dios. Ni te imaginas. ¿Y sabe qué? ¿Cuál fue el resultado de esto? Al final la iglesia lo acepta. Y conocemos el ministerio de Pablo, en un sentido como Pablo se reúne con los apóstoles y después de que todos tienen confianza con él, le dice, ¿saben qué, raza? Ustedes quédense en Jerusalén, yo me voy al mundo. Y hizo un montón de iglesias, ¿no es así? ¡Solo! El Señor lo capacitó, hermanos. Y Bernabé pudo ver un potencial en la vida de Pablo que otros no pudieron ver, ¿verdad? Gracias a Dios por los Bernabés. Yo creo que nosotros también hemos sido bendecidos con este tipo de liderazgo, hermanos, a través de la palabra de Dios. Yo creo que las iglesias necesitan mundialmente líderes llenos del Espíritu Santo, hermanos. Creo que Bernabé así lo era. Aparte también saturados de la palabra de Dios, que exalten la vida de Cristo, que se auto-humillen, infatigables, perseverantes, resilientes, que ejerzan una influencia profunda y positiva y amplia a todas las personas. ¿Con qué fin? Para que vengan a conocer de Jesús. Finalmente debemos decir que nuestro compromiso con la iglesia descansa sobre nuestro compromiso con Dios, dando un buen ejemplo de servicio. En mi persona, en mi familia, en mi trabajo, donde quiera que yo esté. Y termino con esto, y he dado esta historia porque me encanta cómo una persona puede ser de gran influencia. En su autobiografía, John Kenneth Galbraith, él era un economista americano en los años 1950, en los 60s. Él escribió una nota en su, vamos a decir, su diary, sobre su sirvienta, la persona que le servía en casa. Emily Gloria Wilson era una sirvienta, pero una excelente cristiana, esta mujer. Y John Kenneth escribió, había tenido, dice, yo ese día precisamente, un día muy difícil, por lo que tomé una buena siesta y me puse a descansar y le pedí a Emily, mi sirvienta, mira, ¿sabes qué? No quiero que me pases ninguna llamada y ninguna visita. Pasa unos momentos, suena el teléfono y era Lyndon B. Johnson, presidente de los Estados Unidos en esos días, y le estaba llamando desde la Casa Blanca. Comuníqueme con John Ken, soy Lyndon B. Johnson, el presidente de los Estados Unidos. Emily le contesta, le dice, señor presidente, John está durmiendo y me pidió que por favor no le molestara. Bueno, entonces despiértelo, señora, quiero hablar con él. No, señor presidente, yo trabajo para él, no para usted. Qué interesante, ¿no? Le impactó esto al presidente después de que platica con Ken, después de todo, y que platica sobre lo que había sucedido. Le dice, oyes, quiero que le digas a esa mujer que se venga a trabajar conmigo a la Casa Blanca. Yo creo que necesitamos este tipo de personas, ¿no cree usted? Fieles. ¿Quién es su Señor y su amo? ¿Es el Señor Jesús o no lo es? Espero y lo sea. ¿Qué ejemplo de servicio está dando usted? ¿Es positivo o es negativo? ¿O es neutral? Espero que si es negativo, y si es neutral, tenemos la opción de cambiar y de hacerlo mejor para su gloria. ¿Por qué? Porque al final todo es para Dios, hermanos. Nada es para nosotros. Amén.